Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur Mundo, este micro que hacemos Anaí Rubín desde los Estados Unidos y Ramiro desde San Pablo, Brasil. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien por acá. Bueno, hoy vamos a hablar del reordenamiento geopolítico que se está produciendo en el mundo, ¿no? Pero principalmente de las consecuencias económicas de este reordenamiento geopolítico en los países centrales, digamos, ¿no? Y podemos comenzar por la potencia hegemónica, Anaí, aprovechando que te tenemos en Nueva York. Contanos cómo está la realidad económica en Estados Unidos. Bueno, la realidad económica está malísimamente mal, pero me gustaría hacer unas aclaraciones, ¿no? Porque acá se responsabiliza de que tengamos una inflación más alta en los últimos 40 años, de 8,9, de que siga la pobreza, que haya gente viviendo en las calles. Se responsabiliza, yo diría, un 80% al tema de la pandemia, ¿no? Es verdad que dejó como 16 millones de desempleados. Pero yo estuve leyendo a Noam Chomsky, coincido con él. Él dice también, ¿no?, que hay mucha gente que responsabiliza lo que pasó por la pandemia, pero también que la crisis empezó en los 90. Según él no es verdad y yo coincido. Y para mencionar qué pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Estados Unidos fue el único país que emergió como la gran potencia económica y militar. Y cómo no, si toda Europa había quedado devastada, y como Rusia con 26 millones de muertos. Entonces, bueno, Estados Unidos aprovechó y ahí se forma algo que mucha gente no sabe. Un proyecto que era un proyecto hace 50 años más o menos, se llamó el proyecto de la Gran Área, que incluía quedarse con todo Occidente, con el Japón, con los antiguos territorios británicos, con Medio Oriente y con gran parte de Euroasia. Bueno, esto era un proyecto muy interesante, pero ¿qué pasó? Ya en el año 49 pierden China. Después vienen los 60 y los 65 con las guerras de Vietnam, donde ya sabemos que todo lo que invirtió Estados Unidos con 50.000 muertos y todo lo económico, y tuvieron que salir corriendo, y también las guerras de Indochina. Llegamos a los 70, ¿no? Y ya en los 70 podríamos decir que Estados Unidos solamente tenía un 25% de lo que tenía, de lo que pensaba tener. Solamente se redujo un 25%. Y ya empiezan ahí el incremento de las corporaciones y la sustitución empieza ahí del capital productivo por el capital financiero. Después llegan los 80 con Reagan, que muchos acá hablan muy bien, me imagino porque era un buen actor, pero a nivel económico empieza la desregulación del Estado, y algo que había firmado como un tratado de bienestar Lyndon Johnson en los 60, en los 80 empieza a caerse despedazado, y especialmente algo muy importantísimo, que es el sistema de salud de Medicaid y Medicare. No puedo decir que ahora se terminó con eso, pero eso debe funcionar a un 30% de lo que funcionaba en los 70. Entonces ahí vemos también con Reagan que empieza a no poner, que el Estado no empieza a entrometerse con las corporaciones y las corporaciones empiezan a incrementar su poder, ¿no es cierto? Después llegamos a los 90, donde, ¿qué pasa en los 90? Las fábricas, 80% a México y algunas a China, entre ellas General Motors. Después voy a decir por qué menciono General Motors. Ahí se perdieron 3 millones de puestos de trabajo, porque las fábricas se fueron y, claro, les pagaban a los mexicanos 20 veces menos, ¿no es cierto? Pero además, ¿qué pasa a nivel internacional? La Unión Soviética, y empieza a aparecer un actor, la OTAN, que en realidad la OTAN, en el Tratado de Atlántico Norte, en realidad podemos decir que es un ejército para defender a Estados Unidos, ¿no? Ahí hubo una promesa que no cumplieron a Gorbachev, que le habían dicho que si permitían que Alemania se unifique, no se iba a correr más la OTAN al este. Bueno, eso fue una mentira atroz, y vemos ahora lo que está Rusia rodeada, y también podemos mencionar el conflicto con Ucrania, ¿no? Aparte, bueno, la posibilidad que entre Suecia y Finlandia, todos los países adyacentes. Después hay algo muy importante, llegamos a los 2007 y 2008, que ya estaba el gobierno de Obama, ¿y qué pasa? Ahí cae Lehman Brothers, pero ¿por qué? Porque
ahí lo que se llama subprimes. Subprimes le dieron préstamos muy baratos a gente que no, ellos sabían muy bien los bancos, que no podían pagar. Suben los intereses, los bancos a su vez te dan el préstamo, pero ese paquete se lo dan a corporaciones privadas. Entonces, mucha gente que era la única posibilidad después que ahorraron toda la vida de comprarse una casa, no solamente se quedaron sin la casa, se quedaron estas corporaciones y algunos bancos, sino que tienen que seguir pagando la deuda, si no van presos. Eso es lo que pasó. ¿Y a quién defendió primero el gran líder afroamericano, el líder popular? A los bancos. Y salvó a General Motors, por eso lo mencioné, pero finalmente salvó a General Motors, que hubiera sido un desastre donde se iban a quedar miles de personas sin trabajo. Finalmente, a los años, se mudaron a México. Sí, interesante eso que estás comentando, Anaí, porque recordemos que Obama triplicó la base monetaria para darle el dinero a los bancos y no a los deudores de los bancos. Los bancos se quedaron con el dinero del Estado y con las hipotecas, y la gente se quedó sin las casas. O sea, fue un efecto Robin Hood al contrario, ¿no? Sí, y para terminar, puedo mencionar al gobierno de Trump, que la verdad que la situación económica mejoró bastante. Y ahora con el desastre que es el gobierno de Biden, bueno, Biden porque él es el presidente, donde seguimos acá con una población en pobreza de 50 millones, y algo que muchísima gente no sabe, sobre todo en los países de América Latina que critican los subsidios. Acá, de 340 millones de habitantes, 113 aproximadamente, o sea, la tercera parte, reciben subsidio del Estado, ya sea para cupones para alquiler, cupones para comida, y la verdad, 1 millón de personas en las calles viviendo o en refugios, y es una situación desesperante, mientras hoy leí que el gobierno de Biden va a aumentar a $1 billón de armamentos la ayuda a Ucrania. Y la verdad que acá pareciera que están mirando a otro lado y no ven la penuria que está pasando con la gente, es una situación tremenda. Entonces, digamos, está bien, es interesante y es importante marcar que, bueno, que 2 años de negocios, más de 3.000 negocios cerrados por la pandemia, obviamente tuvo sus efectos, pero esto no empezó ahora y lamentablemente no está terminando, sino que se está profundizando. Es interesante lo que estás comentando, Anaí. Vos lo situás en el comienzo del gobierno Reagan, ¿no? Me acuerdo que en el comienzo, ante los problemas de la inflación que llegó al 14% en Estados Unidos, Reagan usó la receta tradicional, subió las tasas de interés. Con eso generó un parate económico muy, pero muy grande. Pero del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, la teníamos en su momento a Margaret Thatcher, que hizo exactamente lo mismo y fue una de las pioneras de que terminara el sistema de bienestar social en Europa. Y el neoliberalismo campease prácticamente solito en Europa, a tal punto que cuando después llegan al poder los laboristas, Tony Blair sigue la política de Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher ahí dice, bueno, mi gran éxito en la política no fue los 12 años que estuve como primera ministra, sino Tony Blair. O sea que, digamos, los que defendían el bienestar social ahora defiendan el neoliberalismo. Y después seguimos, porque también lo mismo que comentabas vos de la subprime también ocurrió en Europa muy fuerte, en España donde más fuerte pegó, ¿no? En España fue terrible con los desahucios, que le llaman desahucios a los desalojos, ¿no? Mucha gente en la calle, fue muy triste y no se recuperó. Después le viene la pandemia y ahora viene esta agudización con el conflicto bélico en Ucrania y como muy bien decís vos, Anaí, le están echando la culpa todo a una persona, ¿no? Como si todo fuera culpa de Rusia y de Putin, ¿no? Es un poco lo que se ve principalmente en Europa, es el efecto boomerang de las sanciones que le imponen este tándem que es Estados Unidos y Europa. Estados Unidos hasta tan mal no le va, porque digamos que triplicó las exportaciones de gas de GNL a Europa. El gas que Europa no le compra a Rusia se lo estaba comprando en barcos a Estados Unidos. Pero eso es por un tiempo, no van a seguro, no, están armándose todo.
Claro, están armándose todas nuevas estrategias comerciales. En este momento, por ejemplo, Italia está negociando con Argelia para hacer una especie de centro de ramificación del gas, que le llaman de hubs. Ahí están, digamos, la empresa italiana, Eni, con la empresa Sonetrach, que es de la empresa argelina, también están las empresas francesas y también está otra empresa americana, Continental, ¿no? Para ver cómo se busca lo fundamental, la energía, porque en este momento Europa está pasando por unos problemas muy, pero muy graves. Tenemos Así es. inflación, como pocas veces se había visto, lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Una inflación es como hacía 40 años que no se veía. Devaluación del euro, el euro está más barato que el dólar en este momento. Disminución de los índices de producción industrial, porque les está faltando energía, les está faltando gas, inclusive les está faltando energía eléctrica, que muchas veces es generada con gas. Una suba de las tasas de interés, por eso quería destacar lo que hizo Reagan, porque están haciendo lo mismo, para bajar la inflación están secando la plaza, subiendo la tasa de interés, que eso es una medida altamente recesiva. Sí, lo que está diciendo es así, pero creo que acá me parece a mí, ¿no? Que acá hay una cuestión primordialmente política. Sí, claro. Me parece que Estados Unidos está cayendo en cuenta, aunque no lo quiera negar, que el mundo ya no es unipolar. El mundo y Estados Unidos ya no es el primer país del mundo. China es el principal acreedor. Si China quisiera hacer otros movimientos, acá no queda nada, porque todo lo que compras, lo que ves en todos lados es chino. Eso es la parte política. Creo que están enganchando a Europa, que las consecuencias, porque Estados Unidos empieza la guerra, pero acá no se planteó ninguna guerra, acá no hubo ni la primera ni la segunda guerra, y Europa vuelve a repetir lo mismo. Sí. Cuando él dice hasta el último ucraniano, ahora que extienda hasta el último europeo, porque eso es lo que está pasando. Y le van a padecer, porque ya le están pidiendo sacrificios a la población, le están pidiendo que reduzcan el 15% del gasto. Y acá vamos a ver que siempre las pagan los más pobres, porque no es lo mismo pedirle que reduzca el 15% de gasto a una persona rica, que a lo mejor significa que no use la piscina calefaccionada, que no use la pileta, que saque la calefacción a la pileta. Pero una persona pobre que ya tiene un consumo mínimo, el 15% es muchas veces dejarla a la indigencia. Muchas veces que no cocine con la cocina eléctrica, por ejemplo. O sea que es una medida bastante difícil, bastante dura. Es una cuestión netamente política, como decís vos. En esto tenemos que ver a la señora alta comisionada de los asuntos de la Unión Europea, la von der Leyen, que un día los países son malos, otro día los países son buenos. Ahora Venezuela hasta ayer era malo, ¿no? Era un régimen que ponía a la población en una crisis humanitaria. Ahora es bonito, ¿no? Porque necesitamos el petróleo. Vamos por la reserva de petróleo y de gas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que también hay como una cuestión de desesperación, porque siguen mandando armas. Bueno, Europa ya está un poco cansada de mandar armas a Ucrania, pero Estados Unidos, bueno, anunció 100.000 millones de dólares, y eso, acordémonos que en noviembre acá son las primeras, y los demócratas van a perder de cabo a rabo. Entonces acá están empezando, también se van a empezar a jugar otras cosas. Pero no nos olvidemos que también quizás se les acerca el otoño y el invierno a los europeos, que también es una corrida contra el tiempo, ¿no? Sí. El Nord Stream, ese gasoducto, el Nord Stream 1, el gasoducto principal, digamos, el único que estaba funcionando, porque el Nord Stream 2 no estaba funcionando a pesar de que ya está terminado, tenía problemas de falta de piezas que estaban siendo reparadas en Canadá. Ya le pidieron desde Alemania que por favor les mandaran las piezas de repuesto, la turbina, pero bueno, o sea que las cuestiones, digamos, de ideales geopolíticos se van dejando de lado por causa de las necesidades. Y vos, fíjate vos qué locura, ¿no? Porque estamos hablando de Alemania, que tiene en su base aliada a los verdes, ¿no? Al Partido Ecologista, y que están intentando reactivar las centrales eléctricas impulsadas a carbón, que son altamente contaminantes. Han relajado, digamos, las metas de emisión que tenían. Y ahora no sé también de dónde van a sacar carbón, porque una de las medidas que restringían el comercio con Rusia era justamente, una de las primeras fue con el carbón. O sea que estamos en una situación donde la población de Europa va a pasarla muy, pero muy mal.
frente a esta reducción del 15%, hubo países que se opusieron, ¿no? Pero la situación es muy compleja y creo que la población la va a pagar y, como siempre, la va a pagar la población más pobre, lamentablemente, Anaí. Sí, pero por otro lado, por querer controlar todo, van a terminar controlando nada y la gente, como vos decís, ya empezó a salir a las calles. Cuando lleguen las primeras brisas otoñales, van a salir a protestar porque le están pidiendo imposible en el invierno europeo. Nadie puede bañarse con agua fría, como le están diciendo. Yo creo que los pueblos ya empezaron a tomar las calles y la van a volver a tomar cuando empiece el invierno. Porque es una situación insoportable y se sabe muy bien por qué está pasando esto. No es porque se rompieron todas las turbinas, o sea, se sabe bien. La mayoría lo sabe. Me parece muy interesante esto que vos traías, Anaí, de comenzar a ver, no es un problema que comenzó el 24 de febrero cuando Rusia ingresa en Ucrania. Esto es una cosa que ya viene desde un tiempo atrás y está muy bueno verlo desde las verdaderas causas, para no quedarnos siempre en lo más mediático y lo más inmediato, para ver bien de dónde viene. Me parecía muy interesante. Me pareció un poco tomando lo de Noam Chomsky y empezar a hacer, ¿no?, los momentos más importantes en la historia. Por hace 40, 50 años la clase media acá era muy próspera, tenían organizado desde que los chicos tenían 5 años ahorrar plata para cuando vayan a la universidad. Ahora la mayoría de los norteamericanos no tienen ni $1,000 en el banco. La mayoría de los profesionales están endeudados con los créditos universitarios, ¿no, Ana? Sí, la tarjeta de crédito, sí. La deuda estudiantil que es impagable. Yo creo que acá van a venir épocas mucho más difíciles todavía, pero la gente yo creo que está empezando a tomar conciencia rápidamente de que hay una cuestión política muy fuerte por debajo de todo. Esperemos que así sea. Un gusto, Nay, como siempre. Bueno. Dejamos por aquí y nos encontramos en el próximo Café Mercosur Mundo. Un abrazo, Nay. Chao, hasta luego.